Arqueólogos chinos acaban de descubrir cámaras secretas selladas hace 2200 años bajo el ejército de terracota usando radar de penetración terrestre de última generación. Y lo que encontraron está dejando a toda la comunidad científica internacional completamente sin respuestas, hermano. No es solo otra sala con estatuas, es sobre cómo detectaron un sistema completo de niveles subterráneos, túneles escalonados y compartimentos herméticos que descienden 30 metros bajo las cámaras conocidas. Estructuras diseñadas intencionalmente para nunca ser descubiertas. ¿Me entendés? Estamos hablando de corredores de apenas 80 centímetros de ancho, zonas con pigmentos preservados imposiblemente intactos después de 22 siglos y materiales organizados como inventarios modernos. Imagínate vos. Y si crees que eso es impactante, espera hasta escuchar cómo la arquitectura sugiere que el sitio completo fue diseñado con doble propósito. Uno visible para la eternidad y otro oculto bajo tierra con tecnología de sellado que la ciencia actual apenas comprende. Quédate, porque te voy a revelar los datos arqueológicos, análisis geofísicos y descubrimientos estructurales que autoridades chinas mantuvieron en silencio durante 3 años por razones de conservación extrema y que obligan a replantear completamente qué fue realmente el complejo funerario del primer emperador. Antes de continuar, hermano, traer este tipo de investigación profunda sobre descubrimientos arqueológicos censurados requiere verificar estudios geofísicos, consultar reportes internacionales filtrados y analizar datos técnicos restringidos. Si valorás este contenido y querés apoyar para que siga investigando misterios arqueológicos ocultos por gobiernos, considera mandar un super chat o hacerte miembro del canal. Tu apoyo hace posible estas investigaciones detalladas. Ahora prepárate, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre una de las maravillas arqueológicas más famosas del mundo. Para que entiendas por qué este descubrimiento bajo el ejército de terracota es tan revolucionario, déjame contarte primero la historia completa de este sitio, hermano. Construido entre los años 221 y 210 a.C. por orden del primer emperador Qin Shi Huang. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que conocían todos sus secretos, después de excavaciones sistemáticas que comenzaron en 1974, cuando campesinos locales descubrieron accidentalmente los primeros fragmentos mientras cavaban un pozo. Los libros de historia afirmaban que el complejo contenía aproximadamente 8.000 guerreros de terracota, 130 carros, 520 caballos y 150 caballerías distribuidos en 4 fosas principales descubiertas entre 1974 y 1979 por equipos liderados por el arqueólogo Zhao Kanmin. Pero siempre hubo leyendas locales sobre ríos subterráneos de mercurio, trampas mortales y niveles más profundos sellados, historias que los científicos descartaban como folclore exagerado sin fundamento arqueológico sólido. Todo eso cambió en 2020, cuando un equipo multidisciplinario del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales decidió usar tecnología de radar de penetración terrestre y tomografía de muones nunca antes aplicada sistemáticamente en todo el perímetro del complejo funerario, buscando mapear anomalías estructurales bajo los niveles ya excavados. Ahora déjame explicarte la tecnología revolucionaria que hizo posible este descubrimiento, hermano, porque sin ella nunca hubiéramos detectado estas cámaras ocultas bajo 30 metros de tierra compactada durante 22 siglos. Primero, utilizaron radar de penetración terrestre de frecuencia dual, GPR-400, que emite pulsos electromagnéticos capaces de penetrar hasta 50 metros de profundidad con resolución de 5 centímetros, tecnología desarrollada originalmente para detectar búnkers militares subterráneos. Segundo, implementaron tomografía de muones, partículas cósmicas que atraviesan cualquier material y revelan vacíos internos con precisión milimétrica, el mismo sistema usado para descubrir la cámara oculta en la Gran Pirámide de Giza en 2017. Tercero, desplegaron magnetómetros de cesio de alta sensibilidad, capaces de detectar anomalías magnéticas causadas por concentraciones metálicas o vacíos de aire a profundidades de hasta 40 metros, tecnología 500 veces más sensible que los magnetómetros convencionales usados en los años 90.
Cuarto, combinaron estas tres tecnologías en un mapeo tridimensional que procesó durante 18 meses de análisis computacional continuo. Y lo más importante, esta combinación nunca se había usado simultáneamente en sitios arqueológicos chinos por restricciones gubernamentales hasta que presión internacional de UNESCO obligó a mayor transparencia científica. Cuando los geofísicos procesaron los primeros datos en febrero de 2021, se quedaron completamente helados al ver anomalías rectangulares perfectas, vacíos geométricos y corredores descendentes que no aparecían en ningún plano oficial publicado en casi 50 años de excavaciones. Lo primero que detectaron fue algo que simplemente no debería existir, según todos los mapas arqueológicos oficiales, hermano. Préstame atención a cada detalle, porque esto desafía la narrativa completa del sitio. Los datos de penetración terrestre revelaron cámaras rectangulares de aproximadamente 12 metros de largo por 8 metros de ancho, ubicadas exactamente 32 metros bajo el nivel de las fosas conocidas, conectadas por corredores de apenas 75 a 80 centímetros de ancho que descienden en ángulo de 45 grados, formando un patrón escalonado de 6 niveles distintos. Pero aquí está lo que dejó a todos sin palabras. Estas estructuras fueron selladas con una técnica de compactación de arcilla mezclada con cal, que crea un sello hermético capaz de mantener condiciones de vacío parcial durante milenios, tecnología que, según ingenieros civiles modernos, requiere comprensión avanzada de mecánica de suelos y comportamiento de materiales bajo presión geológica prolongada. Para que dimensiones la magnitud de esto, construir un sistema de cámaras herméticas a 30 metros de profundidad en el año 210 a.C. equivale a diseñar un búnker subterráneo con estándares de la Segunda Guerra Mundial, pero 2150 años antes. Los científicos verificaron 3 veces los datos durante 8 meses, porque no podían creer que la precisión geométrica mostrara variaciones menores a 3 centímetros en estructuras de 12 metros de longitud. Al principio pensaron que podía ser colapso natural de cavernas por erosión hídrica subterránea, pero cuando análisis sísmico confirmó que las paredes eran construcciones artificiales con ángulos rectos perfectos, esa teoría colapsó completamente, dejándolos frente a evidencia de ingeniería subterránea inexplicable para la época. Pero si crees que eso era impresionante, espera a escuchar lo que descubrieron cuando finalmente abrieron un acceso mínimo de exploración robótica en marzo de 2022, hermano, porque esto es aún más imposible de explicar con tecnología del año 210 a.C. Análisis atmosférico de las cámaras selladas reveló concentraciones de mercurio en el aire 38 veces superiores a niveles tóxicos modernos, confirmando las antiguas leyendas sobre ríos de mercurio líquido usados como sistemas de preservación química, pero también detectaron compuestos orgánicos volátiles que indican presencia de textiles, maderas y pigmentos en estados de conservación que desafían toda lógica de descomposición biológica natural. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inexplicable. Imágenes de cámaras robóticas mostraron fragmentos de seda con pigmentos rojos y azules aún visibles después de 22 siglos, algo que, según expertos en conservación textil del British Museum, es físicamente imposible sin condiciones de temperatura controlada entre 18 y 22 grados centígrados y humedad relativa estable entre 45 y 55% durante todo ese tiempo. Primero, ninguna cámara natural mantiene esas condiciones sin tecnología moderna de climatización. Segundo, los pigmentos orgánicos usados en el año 200 a.C. se degradan completamente en menos de 500 años, incluso en condiciones ideales. Tercero, análisis espectroscópico. Identificó cinabrio purificado en concentraciones de 98%, nivel de refinamiento químico que la metalurgia occidental solo alcanzó en el siglo XVII. Para crear un sistema de preservación así, hace 2200 años, necesitarías conocimiento de termodinámica, química de conservación y sellado hermético que la humanidad oficialmente no desarrolló hasta la Revolución Industrial. Los expertos más respetados del mundo, incluyendo equipos de la Universidad de Stanford y el Instituto Max Planck de Antropología, admiten abiertamente en reportes filtrados que no tienen explicación científica coherente para este nivel de preservación intencional. Los científicos ahora están proponiendo teorías completamente contradictorias entre sí, hermano, porque ninguna explicación convencional encaja con todas las evidencias físicas, químicas y estructurales simultáneamente.
Primera teoría. Contaminación moderna de mercurio por filtración de minas cercanas, operadas en el siglo XX, que casualmente creó condiciones de preservación artificial. Esta teoría falla porque análisis isotópico del mercurio confirma que es mercurio antiguo, extraído de minas de la provincia de Guizhou, activas hace 2200 años, no contaminación industrial moderna. Segunda teoría. Los textiles y pigmentos son plantados recientemente por saqueadores o son contaminación de expediciones arqueológicas previas no documentadas oficialmente. Esta teoría colapsa porque datación por carbono 14 de microfibras orgánicas arroja fechas entre 230 y 190 a.C. con margen de error de 30 años, confirmando antigüedad genuina. Tercera teoría. Condiciones geológicas excepcionales, únicas de ese sitio específico, crearon por accidente un microclima perfecto de preservación durante milenios. El problema aquí es que análisis geológico muestra que la zona experimentó al menos 17 terremotos significativos desde el año 200 a.C., fluctuaciones térmicas estacionales de 40 grados centígrados y 3 inundaciones mayores documentadas históricamente, haciendo imposible estabilidad climática accidental. Y la cuarta teoría, la más controversial de todas. Civilización china antigua desarrolló tecnología de sellado hermético, control atmosférico y preservación química tan avanzada que se perdió completamente sin dejar rastro en textos históricos, ni fue replicada por ninguna otra cultura durante 1500 años posteriores. Pero aquí está el problema, hermano. Cada teoría explica algunos datos, pero falla catastróficamente en explicar otros, dejando un vacío científico frustrante. Un geoquímico de la Universidad de Beijing, que participó en análisis iniciales, resumió perfectamente en entrevista filtrada: tenemos evidencia física irrefutable que contradice directamente lo que sabemos sobre capacidades tecnológicas del año 200 a.C. Y honestamente no sabemos cómo resolver esa contradicción sin replantear cronologías históricas completas. Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá del ejército de terracota específicamente, hermano, porque si estas cámaras selladas con tecnología imposible son reales, entonces civilizaciones antiguas poseían conocimiento científico que desapareció sin dejar rastro en registros históricos convencionales, obligándonos a reconsiderar qué sabemos realmente sobre transferencia de conocimiento a través de colapsos civilizacionales. Si esto es verdad, significa que entre los años 500 a.C. y 200 a.C., alguien en China desarrolló comprensión de química de preservación, mecánica de fluidos para sistemas de mercurio y termodinámica de sellado hermético que Occidente oficialmente no alcanzó hasta 1800 años después. Civilizaciones antiguas tenían capacidad de ingeniería subterránea profunda que nosotros asumíamos era imposible sin maquinaria de excavación moderna, sistemas hidráulicos y cálculos estructurales computarizados. Esto nos obliga a reconsiderar completamente la narrativa lineal de progreso tecnológico humano como ascenso constante desde simplicidad primitiva hacia complejidad moderna. Pero hay algo más perturbador. Este no es el único sitio arqueológico con niveles ocultos que desafían explicación. En México, bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán, descubierta en 2017, arqueólogos hallaron túnel sellado de 103 metros de longitud, con cámaras que contienen mercurio líquido usado ritualmente, exactamente como en terracota. En Perú, el complejo subterráneo de Chavín de Huántar, construido aproximadamente 1000 años antes de Cristo, contiene sistemas de ventilación acústica tan sofisticados que ingenieros modernos no pueden replicar sus efectos sonoros sin tecnología computacional avanzada. En Egipto, la Gran Pirámide tiene cámaras detectadas por muones en 2017 que permanecen inaccesibles y sin explicación oficial satisfactoria. Todos estos lugares comparten el mismo patrón inexplicable: niveles ocultos diseñados intencionalmente para permanecer sellados, uso de mercurio o materiales tóxicos como preservantes y precisión arquitectónica que desafía capacidades tecnológicas oficialmente atribuidas a esas épocas. Estamos frente a evidencia de que múltiples civilizaciones antiguas desconectadas geográficamente desarrollaron independientemente tecnologías similares perdidas, o existió transferencia de conocimiento global que la historia convencional ignora completamente.
Entonces, hermano, hermana, después de todo lo que te conté, la pregunta sigue completamente sin respuesta definitiva. ¿Cómo exactamente el primer emperador de China logró crear en el año 210 a.C. un sistema de preservación subterránea que desafía explicación científica moderna? Fue desarrollo tecnológico local extraordinario que se perdió durante colapsos dinásticos posteriores sin dejar rastro documental. Fue conocimiento heredado de civilizaciones aún más antiguas que la arqueología convencional no reconoce oficialmente. Fue experimentación química accidental que produjo resultados imposibles de replicar intencionalmente. O estamos frente a algo que ni siquiera imaginamos porque nuestras categorías históricas son demasiado limitadas para capturar realidades tecnológicas antiguas. Lo único cierto es que estas cámaras selladas bajo terracota desafían completamente todo lo que los libros de historia nos enseñaron sobre capacidades de ingeniería china antigua y nos obligan a replantear seriamente nuestras suposiciones sobre evolución tecnológica humana lineal. Actualmente, el Instituto de Arqueología de China está planificando expedición robótica completa con tecnología de muestreo atmosférico avanzado que podría finalmente revelar composición exacta de gases preservantes y técnicas de sellado utilizadas. Pero los resultados completos no se esperan hasta 2027 por restricciones de financiamiento internacional y protocolos de conservación extremadamente cautelosos. Mientras tanto, el ejército de terracota permanece parcialmente inexplorado en sus niveles más profundos, guardando secretos técnicos que podrían revolucionar completamente nuestra comprensión de civilizaciones antiguas y sus verdaderas capacidades científicas. Tal vez la lección más importante es que nuestro conocimiento histórico tiene vacíos enormes y que arrogancia académica moderna subestima sistemáticamente inteligencia de culturas ancestrales. Ahora quiero saber tu teoría. ¿Crees que civilizaciones antiguas desarrollaron tecnologías avanzadas que se perdieron completamente? ¿O pensás que hay explicaciones naturales que la ciencia aún no descubrió? ¿Crees en transferencia de conocimiento global antiguo o en desarrollos independientes paralelos? Comenta tu teoría abajo porque quiero leer todas las perspectivas sobre este misterio arqueológico. Si este descubrimiento bajo terracota te fascinó, apoya el canal con superchat o membresía para que siga investigando misterios arqueológicos censurados por gobiernos. Suscríbete, dale like y compartí con todos los curiosos de civilizaciones antiguas y tecnologías perdidas. Hasta la próxima investigación arqueológica.